Buenos días a todos, bienvenidos a otra clase de Biología General. En esta ocasión estaremos creando un objeto virtual de aprendizaje. El tema de esta OVA es la fotosíntesis. ¿Cuáles son los organismos que pueden realizar estos procesos denominados procesos fotosintéticos? Son aquellos organismos que tienen las capacidades de realizar fotosíntesis gracias a organelos especializados para poder absorber energía y nutrientes y crear materia orgánica a partir de esa materia inorgánica. Por ejemplo, tenemos a los árboles, las plantas, las algas, que son vegetales. Todos estos tienen cloroplastos, los cuales le van a conferir esa habilidad a las plantas de poder realizar fotosíntesis. De igual forma tenemos organismos microscópicos como son las microalgas, que son estas de acá o estas de acá, las cuales pueden ser de tipo procariotas fotosintéticos, que tienen la capacidad de poder realizar fotosíntesis a través de sus membranas celulares. Entonces tenemos dos tipos de organismos que pueden realizar fotosíntesis: aquellos que realizan la fotosíntesis directamente en sus membranas celulares y aquellos que realizan fotosíntesis a través de organelos especializados como son los cloroplastos. De ahí tenemos células que no desarrollan fotosíntesis, como son las células animales, las células de los músculos, las células neuronales, las células epiteliales. Todas las células de los animales no realizan fotosíntesis. Estas células carecen de esos organelos o de esas características en sus membranas que les permitan poder realizar una fotosíntesis, es decir, no pueden crear materia orgánica a partir de materia inorgánica. Entonces la ingesta de la materia orgánica por estos individuos tiene que ser a través de los alimentos. De igual forma, los hongos como organismos del reino fungi no pueden realizar fotosíntesis. Entonces tenemos en este lado de la diapositiva organismos o células que no pueden realizar fotosíntesis, y en este otro tenemos células con diferentes mecanismos para poder realizar fotosíntesis, cuyo objetivo final siempre es crear materia orgánica a partir de materia inorgánica. Materia orgánica que va a llevar grandes cantidades de energía empaquetadas en sus enlaces y que va a ser utilizada posteriormente por estos organismos, por estos tipos de células, para poder generar energía química y poder obtener los insumos necesarios para poder crear moléculas más complejas. Hay excepciones a las reglas de las que hemos hablado anteriormente. Habíamos mencionado que las plantas y las cianobacterias o bacterias fotosintéticas son las que pueden realizar fotosíntesis y que los animales no lo pueden hacer, los hongos tampoco y los protozoarios tampoco. Sin embargo, tenemos ejemplos de organismos que salen de lo común y que no siguen las reglas de los grupos anteriores. Por ejemplo, tenemos a las euglenas, que son protozoarios fotosintéticos, pero estos son parcialmente fotosintéticos. ¿Qué significa? Que estas, en presencia de la luz, ellas van a generar o van a sintetizar cloroplastos, los cuales les van a servir para poder hacer fotosíntesis. Pero en ausencia de luz, ellos van a ser heterótrofos, van a obtener su alimento engullendo mediante las membranas celulares a otros organismos o a la materia orgánica en descomposición. Entonces ellos se van a alimentar, van a ingerir esos nutrientes o esa energía que necesitan para poder formar o realizar sus estructuras metabólicas. Mientras que tenemos otros organismos, como es en el caso de los animales fotosintéticos. El único ejemplo de esto tenemos a Elysia chlorotica, es una babosa marina la cual realiza fotosíntesis. ¿Cómo realiza esta babosa? ¿Cómo un animal puede realizar fotosíntesis? Lo hace a través de la ingesta de cloroplastos de un alga. Esta alga se denomina Boucheria litoria. Esta Boucheria litoria tiene cloroplastos por ser un alga, ¿no? Pero le sirve de alimento a esta Elysia chlorotica. Ella absorbe esos alimentos, los integra en su estructura y ella es capaz de sobrevivir meses sin alimentarse, simplemente realizando fotosíntesis con los cloroplastos que ha absorbido del medio externo. Entonces este es un animal que tiene la capacidad de poder hacer fotosíntesis, y estos son protozoarios que tienen la capacidad de poder hacer fotosíntesis y de poder alimentarse normalmente. De igual, la babosa marina tiene la capacidad
de poder seguirse alimentando y ser heterótrofo, pero también tiene la habilidad de ser autótrofo. Entonces estos dos organismos o estas dos especies salen de lo común en cuanto a las reglas que habíamos dicho anteriormente de los organismos fotosintéticos. ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis? Acá coloco unos ejemplos, sin embargo sabemos que la fotosíntesis participa en casi todos los procesos que han generado la vida como la conocemos. Uno de los principales procesos que tiene la fotosíntesis o su objetivo principal es la creación de azúcares. Esa creación de azúcares en forma de glucosa es gracias al proceso de fotosíntesis en el cual se incorpora materia inorgánica como es el agua, el CO2, y radiación solar para poder crear todo un ciclo en el cual se va a obtener azúcar o glucosa y se va a liberar oxígeno como sustancia de desecho. Entonces, una de las importancias es la producción de biomoléculas que van a ser utilizadas tanto por este organismo, por los vegetales o por las bacterias para poder obtener energía y para poder crear biomoléculas más complejas. Ayuda también en la incorporación de energía en los ecosistemas, es decir, todas estas moléculas de azúcar o de glucosa que se están incorporando, que están siendo creadas por las plantas y por las cianobacterias o algas fotosintéticas, van a ayudar en la creación de biomoléculas más complejas que van a formar parte posteriormente de todos los organismos de un ecosistema. Entonces van a ayudar a crear esa cantidad de energía necesaria para que sea absorbida por otros organismos. También hay producción de oxígeno, en este caso estamos en presencia de organismos que por medio de la fotosíntesis crean biomoléculas, pero a la vez están liberando como sustancia de desechos oxígeno. Ese oxígeno que ellas desechan por el simplemente hecho de que no lo utilizan, ese es utilizado por otros organismos, como en el caso de nosotros que respiramos oxígeno, pero también eso ayudó en un inicio a poder cimentar, digamos, lo que ya habían comenzado a crear otros organismos anteriormente en cuanto a la capa de ozono. Tenemos que permitió desarrollar la capa de ozono como tal. Tal vez los vegetales no, pero en el caso de los organismos como los procariotas fotosintéticos, habíamos hablado de que estos crearon la vida como la conocemos, crearon esta capa atmosférica, la cual tiene grandes cantidades de ozono. Ese ozono fue creado en su inicio, o ese ozono, ese oxígeno que se ha liberado a la atmósfera, ha sido sintetizado principalmente por organismos procariotas fotosintéticos que realizaban su fotosíntesis no en cloroplastos, sino que a través de sus membranas celulares. También ayuda en la captura y almacenamiento de carbono en las plantas maderables. Es así que tenemos que gracias a todas las actividades que se desarrollan naturalmente y por actividades antropogénicas se liberan grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. Tenemos por ejemplo la respiración celular en los organismos que se encuentran formando parte de ecosistemas y en el suelo hay respiración celular normal, la cual libera CO2 hacia la atmósfera. Tenemos también aquellas que son de tipo naturales como quemas que se dan por un rayo o por cualquier otro tipo de fenómenos. También tenemos tala de bosques, tenemos pesticidas, etcétera. Todo eso va a ayudar a que los organismos que mueran acá o que sean quemados liberen grandes cantidades de CO2 hacia la atmósfera. La energía fósil también es cuando es quemada es liberada hacia la atmósfera. Todo eso ayuda a aumentar las cantidades de gases como es el CO2 en la atmósfera y posteriormente los organismos fotosintéticos ayudan en el proceso de absorción, absorben grandes cantidades de ese CO2 y lo incorporan nuevamente a los ecosistemas, a su estructura, es decir, los árboles maderables que ustedes ven, esos árboles en el tallo, en las hojas, en la cáscara que tienen a su alrededor, en la madera, tienen grandes cantidades de CO2. Entonces hay tipos de movimientos que se están dando actualmente para poder ayudar a los bosques a capturar más CO2. Cuando ustedes tienen un mueble de madera, cuando ustedes tienen una estructura de madera, están ayudando a almacenar ese carbono en sus casas, en sus muebles, en toda la infraestructura que ustedes conozcan de madera.
ese carbono está almacenado ahí y puede durar años, años, años y sin poder liberarse, no se libera a la atmósfera. Entonces reduce la capacidad o la probabilidad de poder aumentar los gases atmosféricos en cuanto a CO2 y reducir los efectos del cambio climático. Entonces es otra de las importancias, ayuda en la reducción de los efectos o en aceleración del cambio climático. Vemos que la importancia de la fotosíntesis es grande y en una gran cantidad de procesos, tanto para la incorporación de alimento, para la incorporación de energía desde el exterior hacia los ecosistemas, en la producción de oxígeno para todos los organismos que respiramos. En un inicio fue necesario para poder crear la capa de ozono y nuevamente para mantener un equilibrio en cuanto a esos gases atmosféricos y terrestres. En el caso de las plantas, utilizan los cloroplastos como organelos para poder realizar fotosíntesis. Estos en su interior tienen pigmentos denominados pigmentos de clorofila, los cuales ayudan a poder realizar la fotosíntesis en los cloroplastos. Acá tenemos los estromas, los tilacoides, la membrana externa y la membrana interna de los cloroplastos. Estas características que tienen y estos pigmentos que se van a encontrar en el interior de los cloroplastos le van a permitir el realizar fotosíntesis. En esta micrografía vemos cada uno de estos es una célula que tiene una gran cantidad de cloroplastos en su interior. Todos estos van a participar en el proceso fotosintético. Si vemos un corte de la hoja de forma perpendicular, veríamos que el mesófilo de la hoja. Vemos acá cómo se encuentra la parte externa de la hoja. Esta es la parte de abajo de la hoja, la epidermis superior, epidermis inferior. Vemos el mesófilo empalizada y vemos el mesófilo esponjoso. En estas partes de acá vamos a encontrar grandes cantidades de cloroplasto en las partes superiores, que son las que realizan fotosíntesis, especialmente en el mesófilo en empalizada, que son todos estos puntitos más claros que ustedes pueden observar acá. El proceso fotosintético consiste en una serie de procesos para poder obtener glucosa y ATP, especialmente la glucosa como la molécula de azúcar que se tiene que obtener al final de este proceso y que va a contener en sus enlaces grandes cantidades de energía en forma de ATP. La forma de poder generar esta glucosa es a partir de elementos inorgánicos como es el CO2, el agua y la radiación solar. Acá tenemos la reacción de la fotosíntesis en comparación con la reacción de la respiración celular, la cual se realiza en la mayoría de células vivas. En este caso tenemos la fotosíntesis que se realiza en las especies o en los organismos fotosintéticos. Tenemos la incorporación de moléculas de CO2, de agua, para poder crear moléculas de glucosa, que ya es una molécula orgánica, y como sustancia de desecho tenemos el oxígeno. De igual forma, la respiración celular en un proceso inverso lo que hace es romper las moléculas de glucosa para poder obtener energía en forma química y calor. De igual forma, acá lo tenemos representado: fotosíntesis, CO2 más agua más luz solar nos va a generar glucosa y oxígeno. Respiración celular, tenemos la glucosa que se había generado acá, más el oxígeno que es incorporado por las células para generar CO2, agua y el principal producto de interés, que es el ATP o el adenosín trifosfato. La fotosíntesis se desarrolla en diferentes etapas, como lo vamos a ver más adelante. Todo ese proceso fotosintético del que hemos hablado se desarrolla en dos fases principales. La primera de las fases es la fase dependiente de la luz o fase lumínica, y la segunda es la fase de fijación, que no es dependiente de la luz, o también denominado ciclo de Calvin. La fase dependiente de la luz obviamente va a necesitar energía lumínica para poder funcionar, y en esa se van a crear algunos productos como es el NADPH y el ATP para poder funcionar en el ciclo de Calvin y continuar el proceso, mientras que en el ciclo de Calvin se van a sintetizar algunos de los productos como es el ADP y el NADP, que se van a utilizar en el ciclo en la fase dependiente de la luz. En la fase dependiente de la luz tenemos la liberación de oxígeno, en las fases de fijación tenemos la absorción de oxígeno incluso. Entonces acá tenemos la creación también de la molécula de la glucosa. Vamos a desglosar ahorita en las siguientes diapositivas la fase dependiente de la luz y la fase de fijación o la fase oscura de la fotosíntesis. Comenzar hablando de la fase lumínica de la fotosíntesis. Esta fase lumínica de la fotosíntesis se desarrolla en
las membranas tilacoidales. Si vemos un corte de un cloroplasto, que es el organelo encargado de la fotosíntesis, vamos a poder apreciar sus membranas externas, su membrana interna, el líquido que rodea o que se encuentra en el interior del cloroplasto, el cual es denominado estroma, y vamos a ver este conjunto de pilas que cada uno de estos es denominado tilacoide. El espacio que queda en el interior del tilacoide es denominado espacio tilacoidal o lumen tilacoidal. Lo que rodea al lumen tilacoidal son las membranas tilacoidales, que es esto que podemos apreciar aquí. Y afuera tenemos al denominado estroma, que es la parte externa, que es lo que baña a todas las membranas tilacoidales. Bien. En el proceso, en la fase lumínica, vamos a tener 4 procesos principales: la fotoexcitación, la fotorreducción, la fotólisis del agua y la fosforilación. ¿En dónde ocurren cada uno de estos? La fotoexcitación se va a dar acá, en estos que podemos ver acá. La fotorreducción la podemos obtener en esta zona de acá. La fotólisis del agua la vamos a encontrar en esta zona de acá, y la fosforilación la vamos a encontrar en esta zona de acá. Bien. ¿Cómo se va a dar este proceso de la fase lumínica? Los productos que vamos a obtener en la fase lumínica van a ser dos. Vamos a obtener NADPH y ATP. Son los dos principales productos que se necesitan obtener en la fase lumínica de la fotosíntesis. NADPH más ATP. ¿Cómo vamos a obtener el ATP? Por medio de la fosforilación. La fosforilación se va a dar en presencia de esta ATP sintasa. Esta ATP sintasa, que se encuentra en la membrana tilacoidal, va a utilizar estos iones hidrógeno. Estos van a ser utilizados para poder activarle y pasar de ADP a ATP. Vamos a tener adenosín difosfato y le va a agregar un fosfato, y vamos a tener adenosín trifosfato. Eso va a ser en presencia de esta ATP sintasa. ¿De dónde viene este ADP? Veíamos que venía del ciclo de Calvin en la imagen o en la diapositiva anterior. Bien, ahí ya tenemos uno de los primeros productos de la fase lumínica, el ATP. Pero este ion hidrógeno, ¿de dónde viene? Este que se encuentra en el espacio tilacoidal, que es el espacio del lumen, la parte interna del tilacoide, viene de la fotólisis del agua, que es este segundo proceso. Esta fotólisis del agua se da en el fotosistema 2. ¿Qué vamos a hacer acá? Recuerden que uno de los reactivos que necesitaban en la fotosíntesis era el agua. Entonces el agua se va a romper acá en presencia de este fotosistema 2, se va a romper en la parte del espacio de la membrana interna del espacio tilacoidal. Vamos a tener esta reacción en la cual el agua se rompe y nos va a generar medio mol de oxígeno más electrones que van a ser utilizados en este proceso para poder obtener el NADPH, y vamos a tener también estos iones hidrógeno, los cuales se van a quedar en el espacio tilacoidal, en el interior. Entonces esos iones hidrógeno son los que van a ser utilizados por esta enzima ATP sintasa. Entonces, si no hay fotólisis del agua, no va a existir este hidrógeno para poder excitar para poder activar esta ATP sintasa y poder obtener el ATP. Entonces es necesario que se dé la fotólisis del agua. Ya vimos dos: la fosforilación, la fotofosforilación, que sería la fotólisis del agua, que se da en esta porción de acá. Y ahora vamos con la fotoexcitación. La fotoexcitación se va a dar acá en el fotosistema 1 y fotosistema 2. Estos dos son los que van a reaccionar con la luz solar. ¿Cómo vamos a poder obtener el NADPH que andamos buscando? Lo que vamos a obtener es que este fotosistema 1 va a pasar electrones hacia acá, hacia el NADP que viene del ciclo de Calvin. Ese NADP va a reaccionar con estos electrones y vamos a poder obtener el NADPH. Pero este fotosistema 1 no puede quedarse sin electrones, entonces necesita recuperar esos electrones, y esos van a ser tomados o van a ser donados por el fotosistema 2. Al determinar que este ya no tiene electrones o que ha cedido sus electrones, va a donar o va a pasar electrones a ese fotosistema 1.
y este fotosistema 2 obtiene sus electrones a partir de la fotólisis del agua que habíamos hablado anteriormente. Entonces tenemos la fotoexcitación, la cual se va a dar acá en el fotosistema 1 y fotosistema 2. La fotoreducción, la reducción de las moléculas, dijimos que era cuando ganaban electrones, cuando había una ganancia, y cuando hay oxidación es cuando hay una pérdida. Entonces acá tenemos ganancia, pasa de ser NADP a ser NADPH, hay una ganancia, entonces es una reducción, pero como estamos en la fase lumínica de la fotosíntesis, se denomina fotoreducción. Fotoexcitación dijimos que se daba acá en los fotosistemas 1 y fotosistema 2. Fotólisis del agua, que es la rotura de la molécula del agua para poder obtener el medio mol de oxígeno y los hidrógenos y el electrón. Entonces ahí hay una rotura, es la fotólisis del agua, y la fosforilación es la que se da en esta molécula de acá, la ATP sintasa, para pasar de ADP a ATP. En esos dos procesos ya tenemos entonces el ATP y el NADPH, que son las dos moléculas que se van a obtener en la fase lumínica de la fotosíntesis. Para terminar con este proceso de la fotosíntesis, vamos a hablar de la fase oscura. Como dijimos, se realizaba en el cloroplasto. Esta fase es la continuación de la fase lumínica de la fotosíntesis. Teníamos que la fase lumínica se desarrollaba en las membranas tilacoidales de los tilacoides del cloroplasto. Sin embargo, la fase oscura de la fotosíntesis, que también es denominada ciclo de Calvin, se realiza en la parte del estroma, es decir, en la parte en el líquido que rodea a las membranas tilacoidales o a los tilacoides. Entonces acá tenemos el ciclo de Calvin. Recordemos que en la fase clara tuvimos la creación del NADPH y el ATP. Esos van a ser utilizados aquí en el ciclo de Calvin. Posteriormente van a regresar a la fase clara o a la fase lumínica en forma de NADP y en forma de ADP. Acá le han dejado el H, pero este H no debería ir acá. Es en forma de NADP para ir a ganar el H aquí, y el ADP para ir a ganar el otro grupo fósforo acá y transformarse en ATP. Bien, entonces este es todo el ciclo, incluyendo la fase oscura y la fase clara de la fotosíntesis. En la fase oscura lo que vamos a tener es, como materia prima, lo que vamos a utilizar es el ATP y el NADPH, que han sido creados en la fase clara de la fotosíntesis, más la incorporación del CO2. Cuando incorporemos estos elementos vamos a poder crear las moléculas de glucosa. Acá tenemos la fase oscura, cómo se desarrolla todo el ciclo de Calvin. No nos vamos a memorizar todo, pero quiero que entendamos que va a estar compuesto por tres etapas principales: la etapa de fijación, la etapa de reducción y la etapa de regeneración. Cuando hablamos de la etapa de fijación, estamos hablando de que en este punto se va a introducir las moléculas de dióxido de carbono. Cada vuelta que dé el ciclo de Calvin en conjunto de todas estas reacciones, es decir, cada vez que se dé un ciclo de estos, se va a estar incorporando una molécula de dióxido de carbono. Cuando se hayan incorporado 6 moléculas de dióxido de carbono, entonces se va a crear una molécula de glucosa hasta las 6 vueltas. Si solo se da una vuelta, no se va a haber creado totalmente la molécula de glucosa, sino que hasta que se completen las 6 vueltas y las 6 incorporaciones de los 6 átomos de carbono. Recordemos que la molécula de glucosa tiene 6 átomos de carbono. Cada uno de estos va a ser incorporado cada vez que entre un carbono a este ciclo de Calvin. En la etapa de fijación consiste que en la enzima denominada rubisco ribulosa bifosfato carboxilasa va a reaccionar con esta molécula de dióxido de carbono junto con esta 6 ribulosa, junto con la ribulosa 1,5 bifosfato. Acá dice 6 porque está relacionado con la cantidad de moléculas necesarias para realizar toda la molécula de la glucosa. Sin embargo, en cada una de los ciclos de cada una de las vueltas vamos a tener únicamente una molécula de ribulosa 1,5 bifosfato funcionando junto con la rubisco para poder incorporar una molécula de dióxido de carbono. Bien, cuando ya tengamos esto, se nos va a crear la 3-fosfoglicerato. Esa 3-fosfoglicerato va a reaccionar con la molécula de ATP y va a existir ahí un proceso de fosforilación en la que va a introducirse un grupo fosfato y la molécula de ATP, que había sido creada originalmente acá en la fase lumínica, se va a transformar en ADP.
y el 3-fosfoglicerato va a pasar a ser 1,3 difosfoglicerato, es decir, ha habido una fosforilación. Al mismo tiempo va a haber una incorporación del NADP y el el NADPH, que ha sido creado también en la fase clara de la fotosíntesis, y va a pasar a ser NADP. En ese momento se va a crear el gliceraldehído 3-fosfato, es decir, allá hubo un proceso de reducción en el que se ganaron electrones por parte de la molécula de 1,3 difosfoglicerato. Entonces aquí pasamos a la etapa de reducción, desde el difosfoglicerato al gliceraldehído 3-fosfato. De ese gliceraldehído 3-fosfato, unos de esos van a ser utilizados para poder crear la molécula de glucosa. Acá tenemos gliceraldehído 3-fosfato que va a pasar a ser fructosa 6-fosfato y por isomerización va a pasar a ser glucosa. Pero otros gliceraldehídos 3-fosfatos van a ser utilizados para poder transformarse en la ribulosa fosfato, que posteriormente va a transformarse nuevamente en la ribulosa 1,5 bifosfato. Esa etapa se denomina regeneración. ¿Por qué? Porque desde el inicio habíamos dicho en la etapa 1 teníamos la rubisco y esta ribulosa 1,5 bifosfato. Entonces necesitamos crear nuevamente esta ribulosa 1,5 bifosfato para que se vuelva a comenzar el ciclo. Entonces es necesaria esta tercera etapa de regeneración. ¿Por qué? Porque si todas las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se utilizan para generar la glucosa, el ciclo se terminaría ahí. Ya no solo la etapa 1 de fijación y la reducción. La etapa 3 dejaría de funcionar y ya no habría un ciclo para poder continuar con el proceso. Entonces es necesario que después de que ha pasado la etapa de la fijación y la reducción, una parte de las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que se han dado por reducción sean utilizados para poder comenzar nuevamente el ciclo en la etapa de regeneración, para pasar de ese gliceraldehído 3-fosfato hasta una ribulosa 1,5 bifosfato, la cual va a ser utilizada nuevamente para captar dióxido de carbono en la etapa de fijación. Al final de todo este proceso, lo que se busca obtener como producto principal es esto: el azúcar. La glucosa, la incorporación de CO2 se va a dar entonces en esta fase oscura del ciclo de Calvin y se va a liberar o se va a producir glucosa. En la etapa o la fase clara introducimos agua y luz solar para poder crear el ATP y el NADPH, y como producto de desecho se generó el oxígeno. Si tienen alguna duda sobre todo este proceso, me lo pueden hacer en los foros de pregunta que están cada una de las semanas. Cualquier duda o comentario lo pueden hacer en el foro de participación de la semana o en los comentarios. Muchas gracias por la atención, pasen un feliz día.